Buenos días, chavales, ¿qué tal todo? Bueno, pues nos vamos hoy de ruta de nuevo y vamos a ir a conocer un poco el arte asturiano, o más conocido como el prerrománico asturiano. Así que si me queréis acompañar, arrancamos. Muy buenas, chavales, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar, vamos a seguir con el arte asturiano. Vamos a conocer otra joya del prerrománico asturiano. En este caso vamos a ir al concejo de Santo Adriano, aquí cerca de la senda del Oso y toda esta zona de por aquí de hecho en Santo Adriano está la cerca donde están las osas que están en cautividad, la Tola y la Molina, creo que son las que están allí ahora. Y vamos a ir a conocer Santo Adriano de Tuñón, otro de las joyas del prerrománico asturiano. Bueno, pues he venido por la misma carretera que me trajo hasta aquí, hasta las Regueras. Cuando vine a visitar San Pedro de Nora. Y ahora, pues bueno, voy en dirección a Trubia. No puedo ir hablando y controlando el tráfico. Tengo que hacer una cosa u otra. Bueno, pues estamos aquí en Trubia. Estamos aquí pasando por Trubia. Juan, ¿estás trabajando hoy también? Pues jódete. Y nada, nos vamos a dirigir aquí a Santo Adriano, al concejo de Santo Adriano, para conocer la iglesia de Santo Adriano de Tuñón, otra de las joyas del prerrománico asturiano. Esta fue obra encargada por el rey Alfonso III el Magno. Creo, si me equivoco os lo pongo ahí debajo porque como tengo tanto lío de reyes y tal y me los llevo de memoria así, hago un poco los deberes antes de salir de casa y luego me lío que si Alfonso II, el otro, el Casto, el Magno, en la hostia santa. Pero bueno, me parece que es Alfonso III el Magno. Pero ya os digo que si no es, y me lo inventé yo, os lo pongo aquí debajo para corregirlo. Esta carretera es una gozada. La AS 228, lo que nos lleva por aquí, carretera de Proaza. Luego ya Bárcena de Quirós, y nos baja por la Elena, por la Cobertoria. Motero 100%.
Hoy aprieta ya el calor un poco. Ya tenemos 23 grados, me marca aquí. 22 y medio, pero bueno. Empieza ya, a pesar de que se ve nieve en las montañas, de las últimas nevadas, que todavía aguanta la nieve. Pero ya casca el sol. Con estos calores no creo que la nieve aguante mucho. A no ser que vengan otras borrascas en breve. Así aparentemente. Aquí a la derecha se ve aquí el cartel de Castañedo del Monte. Por ahí se sube al alto de la Cruz de Linares, que hace unos años fue final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. Hicieron una doble subida, subieron una vez y luego la segunda fue final de etapa. Todo por ahí, la verdad que es una carretera, tiene unos rampones de cuidado. Y nos baja a Proacina, por el otro lado. Muy chula toda esta zona. Lo que es aquí del río Trubia, me imagino que es este, o luego viene el río Teberga y todo esto de por aquí. No sé exactamente el nombre de los ríos, no os quiero mentir, pero toda esta zona así encañonado, como un desfiladero, es muy bonito. Bueno, estamos en el concejo de Sant Adriano, es decir, que ya nos queda poco para llegar al destino. Es verdad que no sé dónde está situado al 100% porque no lo sé, pero bueno, según aquí el mapa de Google Maps, que me indica 2 kilómetros, así que nada, estamos aquí ya llegando. Le he quitado un poco el volumen porque me tenía la cabeza loca. Cuando quiero hablar algo, me aturulla por los altavoces, las indicaciones. Entonces se lo quité. Digo, déjame en paz. Pesada. De saberse llegar, lo que no sé es exactamente la ubicación de la iglesia, pero por lo demás... Aquí esto está todo montado. Bueno, me parece que tengo que desviarme aquí. Pero aquí pone dirección prohibida. No puedo ser por aquí, no. Tiene que ser más adelante. Aquí, como os digo, esto está todo montado para rutas en bici. Puedes hacer rutas en bicicleta hasta que te aburras. Por aquí... Sí, ¿no? Sí. Ajá, aquí la tenemos. Mira que tengo pasado veces y jamás me había percatado de que estaba aquí esta joya del prerrománico asturiano. Pero bueno, ya se sabe a veces. Bueno, vamos a aparcar aquí. Y hacemos unas fotos y contemplamos esta joya.
Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Desde aquí, desde esta iglesia de Santo Adriano de Tuñón, me despido de vosotros. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente.